génesis de un tema que hemos abordado con mucha amplitud aquí en nuestro informativo. Y tiene que ver, uno, con la necesidad premiante de poner orden en nuestra ciudad. Y San Francisco ha sido un dolor de cabeza para varias administraciones de alcaldía. Pero dos, la necesidad que se respete la consulta ciudadana, que fue el tema de discordia en este proceso. Pero finalmente el Consejo Municipal ha aprobado con 18 votos a favor y 7 abstenciones, ninguno en contra, el Plan Local de Ordenamiento Territorial del Corregimiento de San Francisco. Un documento que, reitero, busca actualizar y regularizar las zonificaciones a las alturas de los edificios y usos de suelo en estas áreas. Hoy está con nosotros uno de los representantes que se abstuvo en este proceso de votación. Rodolfo Domínguez, representante Rodríguez, representante de Parque Lefebvre, nos acompaña hoy. Al igual que usted, otros representantes del corregimiento decidieron abstenerse. ¿Por qué razón? Y las razones que usted nos sustenta del por qué abstenerse en este proceso de votación. Muchas gracias por la oportunidad. Un saludo a todos. Esto es un proceso donde nace e empieza el problema. En la consulta ciudadana, cuando de varios meses había trabajado en un plan para mejorar la zonificación, el orden en San Francisco, el concepto de limitar la participación ya ahí tuvo un mal precedente, que fueron cerca de 430 personas que podían estar en un corregimiento de 60.000 habitantes, redondeando. El 1% son 600 personas. O sea, podían haber colocado un lugar con el aforo correcto, mínimo, para garantizar eso. Y el otro precedente preocupante, sobre todo porque el otro año vamos a tocar temas de Parque Lefebvre y otros corregimientos, el precedente más preocupante es que vengan personas de otro distrito, ajenas al corregimiento, a decidir sobre el uso de suelo de ese lugar, porque en teoría han dicho la administración que viven o transitan por allí, que no que viven, sino que trabajan o transitan en el corregimiento de San Francisco. Pero realmente en Parque Lefebvre también transitan muchas personas, pero el que sufre el tema del tránsito vehicular que se aumenta, el desborde de aguas servidas o la falta de agua como tal, es el que reside ahí. Entonces es el que tiene que tener prioridad para decidir sobre su uso de suelo. Cuando salieron a relucir estas quejas, nosotros consultamos a expertos en la materia y con el permiso de don Dicky Panay voy a citar a don Dicky Panay. Y decía, aunque a mí me causaba ruido, yo decía, ¿por qué había gente de San Miguelito allí? ¿Por qué había gente de otros corregimientos allí? ¿Y qué me respondieron? Cáceres, tú pudiste haber estado allí. Porque si tú tratas de ir a un sitio X, a San Francisco, y tú no consigues estacionamiento por el desorden que hay, tú tienes derecho ciudadano a ir a opinar como usuaria de esa zona. O sea, la norma está así. ¿Qué hacemos con la norma? Bueno, hay parte importante entonces, la transparencia, porque si así está la norma, y yo lo mencioné para todos los ciudadanos de Parque Lefebvre, si hubiésemos sabido que se podía ir a decidir sobre el orden de San Francisco, sabiendo nosotros en Parque Lefebvre que nos quedamos sin agua por el alto desarrollo inmobiliario de PHs en el sector de Coco del Mar, cerca de Atlapa, que eso deja sin agua al sector de Panamá Viejo, Morelos y parte de Parque Lefebvre, definitivamente hubiéramos ido a votar en contra, porque lo que hoy se está aprobando, lamentablemente, le da prioridad y potestad a los que desarrollan, a las promotoras. Uso de suelo que le llaman ahora variable, perdón si se me va el término correcto que colocó el municipio, que puede pasar de 1 ZM6 a 1 ZM7 en unas zonas y de 1 ZM7 a 1 ZM8 en otras zonas, en donde eran áreas residenciales. Estamos hablando estamos en Altos del Golf, Loma Alegre, Paitilla, sectores que son residenciales todavía. Esas personas ahora van a ver centros comerciales y edificaciones de uso mixto. Entonces, no es tan mal el que se piense en el desarrollo, pero si tú vas a desmejorar ya la calidad de vida de los residentes, hay que tomar en cuenta muy claro la voz de ellos. Pasa en Parque Lefebvre que hace años nadie se enteró cuando cambiaron una zona cercana a Urbano Pat. Urbano Pat es una barriada que ya tiene 60 años, probablemente un poquito más. Esa barriada sufre de inundaciones, sufre de desborde de aguas, sufre del tema del tránsito que se incrementó en la zona. Entonces, ahora vamos a construir PH en ese sector. Definitivamente colapsa porque la infraestructura no va a la velocidad de los permisos de construcción. Ahora bien, ¿y qué pretende hacer usted cuando le toque el turno a Parque Lefebvre? Bueno, justamente eso es lo que queremos, dejamos claro en el Consejo. Estamos sentando un mal precedente de que se limite el aforo
y de que permitas que otras personas lleguen a decidir sobre que el que más lo sufre. Usted en Parque Lefebvre tendría que hacer esa consulta en el Roberto Durán. ¿Cuántas personas viven en Parque Lefebvre? 42.000 habitantes, ¿sí? Y hay que tomar una consulta amplia. Lo que no debe ser es al apuro, que es lo que consideramos. El plan, según dice el municipio, demoró 11 meses, pero la consulta no había que apurar. Pero igual el impacto usted no lo aprueba tampoco. La forma en que se han establecido las reglas actuales ahora, usted tampoco las aprueba. Realmente, a mí lo que me hace ruido es que nunca es para abajo, Castalia. O sea, el desarrollo está por encima a veces de la necesidad del ciudadano. Casi siempre es hacia arriba para rentabilizar los proyectos. Lo vivimos y lo sufrimos en Parque Lefebvre, en la Ernesto T. Lefebvre. Ya hay permisos para edificios hasta 14 pisos. Y estuvimos en una consulta casualmente el año pasado, donde el promotor decía que no le bastaban 14, que él quería subir ese sector a 18 pisos. Entonces, casi siempre vamos a notar que es hacia arriba. Claro. Cuando en una ciudad, y lo hemos visto en otras ciudades, se ponen límites precisamente para garantizar que esa zona se desarrolle, pero acorde a las necesidades de agua, a las necesidades de tránsito, el tema peatonal, pero todos estos conceptos que pueden estar muy bonitos en el plan, yo no critico el plan per se, el plan tiene bondades, tiene áreas peatonales, guardasombra, tiene áreas también para bicicletas, pero no es solamente el plan, es que a veces tú puedes decidir que este sector va a ser peatonal, pero si te levantan un edificio de un montón de vehículos que van a entrar ahí, se te satura y congestiona la zona. El término al que usted se refería y la nueva figura que entra y que hay que asociarse con el término es suelo urbanizable programado. Lo que significa, lo que la comunidad ha llamado que es la doble zonificación, lo que usted me explica, es decir, a un mismo polígono se le reconoce un código base y un código programado que permite más altura si el promotor activa una construcción urbana. O sea, si en este momento o hasta la semana pasada solo se permitía una altura de 10 pisos, hoy la norma permite construir al lado de una casa una altura mayor. ¿Qué va a pasar si esto ya está aprobado? Es preocupante. Usted no puede hacer nada, usted no pueden intervenir, usted no pueden demandar. Nosotros no. O sea, es palabra sagrada, aunque a la mayoría se sienta afectado. El Consejo es el que legisla a nivel de toda la ciudad. O sea, ya fue aprobado por 18 votos, hubo en ese tema mayoría. Sin embargo, sí, por el alcalde podría tomar una consideración, yo esperaría que tome ese consejo, regresarlo, porque el que pateó la mesa, digamos, en la comunidad de Boca la Caja, dijeron, ustedes no. Pero los que llevaron cartas, fueron al consejo, como la comunidad de Paitilla, Altos del Golf, esos residentes que llevaron un proceso, a esos le dijeron, no vale tu opinión, de todas maneras vamos a votar a favor. Podían haber retrocedido y dejar ese sector como estaba. O sea, usted recomienda al alcalde Mayer regresarlo nuevamente para debatirlo de vuelta. Porque si esa comunidad va a estar inconforme, ¿cuál es la prisa para aprobarles el que se use una construcción más elevada en ese sector? Entendemos. Claro y entendido. Representante, le agradezco muchísimo estar con nosotros, un tema al que por supuesto le damos seguimiento. Bienvenido siempre a nuestro informativo. A ver qué compartir, Fabio.